Bien, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 11, por favor. Génesis capítulo 11, versículo 27. Bueno, vamos a leer Génesis 11. Veamos el versículo 24 para entrar en contexto. Génesis 11, 24. Dice, cuando Nacor tenía 29 años, nació su hijo Terac. Después del nacimiento de Terac, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terac tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nacor y Harán. Esta es la historia de Terac, el padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terac aún vivía. Abraham se casó con Sara y Nacor se casó con Milca, la hija de Harán, la cual tuvo otra hija llamada Isca, pero Sarai era estéril y no podía tener hijos. Terán salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán, se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y ahí mismo murió Terán a los 205 años. Si alguien tiene la versión de Reina Valera que pueda leer, por favor, el pasaje. Me gustaría 11, Génesis 11, 27 al 32. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en los judíos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bien. Hay una cosa que he observado, que cuando Dios va a hacer algo, un llamado o algún tipo de cosa, el llamado implica una familia, algo específico a un individuo, pero el individuo que es llamado tiene a su alrededor la familia, que de alguna forma no son los llamados, pero tienen que participar en el llamado de esta persona. Y tal vez esas otras personas podrán no tener la misma convicción ni la misma decisión que la persona que ha sido llamada. Una de mis observaciones que he hecho siempre a los misioneros, sobre todo a los misioneros casados, es el hecho de que muchas veces he visto un gran porcentaje en que el hombre dice, miren, Dios me está llamando a ir a las naciones y me voy a ir a Turquía. En algunos casos, la esposa también siente el mismo llamado. Pero si tienen hijos, los hijos generalmente no tienen ese llamado. Y
son obligados a irse en ese llamado. Y van a buscar lugares donde ellos van a estudiar y todo lo demás. Y mucho del porcentaje de los fracasos de los misioneros, sobre todo incluso hay misioneros que han regresado ya a divorciarse, hijos que se pierden, porque simple y sencillamente no han entendido la concepción de lo que es todo un llamado y de las cosas que realmente deben ser. Yo he visto casos muy tristes de personas que han perdido todo por ese tipo de cosas. Y la otra cosa es que en la Biblia yo no encuentro, sobre todo en el Nuevo Testamento, no encuentro que Dios llame misiones a matrimonios. Uno no encuentra un modelo. Podrán decir Aquileo y Priscila, pero Aquileo y Priscila no eran misioneros, eran exiliados, que se fueron a la fuerza para fuera de su país por la persecución y se encontraron con Pablo en un lugar, pero no eran gente enviada. Uno solo encuentra en las misiones del Nuevo Testamento a personas o a hombres básicamente solos, solteros. Por ejemplo, Pablo llegó hasta donde llegó como misionero, ¿sí? Hasta España, el último de la tierra, porque el Pablo no tenía una responsabilidad de esposa ni de hijos. En cambio, si ustedes miran a Pedro se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era casado. Eso no quiere decir que una pareja no puede ir a misiones, pero sí una pareja puede ir a misiones en misiones cortas, e incluso pueden ir solo ellos, no necesariamente obligando a sus hijos a ir a una cosa como esa. Y eso es bien importante porque a veces se cree que el llamado de alguien es la decisión de que todo mundo, porque es el que ha sido llamado, tiene que estar de acuerdo con ese llamado e irse con ese llamado. Y por eso es que a veces se cometen muchos errores. En el caso de este pasaje es bien interesante porque hay algunos detalles que me parecen peculiares. Ustedes ven que en el versículo 4 del capítulo 12 dice, y Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Uno nota que originalmente el llamado es para Abraham. Incluso el libro de los Hechos dice que Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos y le dijo, deja tu tierra y la parentela. Pero hay una cosa que me llama la atención y es el hecho que, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 31 dice, Taré salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Ese versículo me llamaba la atención al principio porque Dios le dijo a Abraham que saliera, ¿sí? Pero en el pasaje parece que la iniciativa se la usurpa su papá, Harán, Taré, y dice que él sale para Canaán con toda su familia.
Entonces yo me hacía la pregunta, ¿quién recibió el llamado a salir de esa tierra para irse a Canaán? Abraham, pero ¿quién está ejecutando la acción de ese llamado? Su papá. Entonces el punto es que de alguna manera Abraham dejó que su padre tomara la iniciativa para que movieran al llamado que él tenía. Y uno encuentra muchas veces que hay muchas familias que viven bajo el mismo techo, con la misma mesa, escuchan las mismas conversaciones, atraviesan las mismas circunstancias, pero cada miembro interpreta la vida de manera diferente. Y eso es bien saludable en un asunto de un llamado. Nosotros vemos este pasaje y realmente queremos que las cosas se den en toda la familia. Por ejemplo, hay personas que piensan que todo hijo de pastor tiene que ser pastor, pero eso no es cierto. O no tiene que ser de ninguna manera, porque tiene que seguir su vocación y su llamado. ¿Sí? Otros piensan que una mujer esposa de pastor es pastora porque es esposa del pastor. Y hay muchas mujeres en el ministerio que le llaman pastoras, no tanto porque tengan una vocación pastoral, sino porque la presión eclesial le ha agregado la apéndice A, porque es un apéndice del pastor. Y hay muchas mujeres que no quieren ser eso. Algunas ni siquiera quieren tener ese título, ni quieren estar metidas en eso, sino estar en otro tipo de ministerio. Es muy común, ya nosotros como familia nos pasó, que llegábamos a las iglesias y cuando llegábamos ya, a mí me llamaban pastor y a mi esposa pastora, siempre dijimos, ella no es pastora, ella no tiene ningún título de pastor. Y la idea era, no, entonces como ella es la pastora, tiene que trabajar con las mujeres, ¿verdad? Y ya habían ciertos puestos para eso. Y no necesariamente es así. Cada familia que es un llamado tiene una identidad y una decisión y una personalidad que debe ser respetada. ¿Me entienden? No todos van a sentir un llamado de Dios, pero sí somos responsables de vivir una vida cristiana, obediente y agradable a Dios, todos, con nuestras vocaciones y con nuestras personalidades. Y en esta familia de Abraham hay varias cosas importantes, porque la NBI no lo refleja tanto, pero las otras traducciones sí solo lo insinúan. Pero aquí tenemos, por ejemplo, Abraham, que es la designación de Dios. O sea, Dios ve a Abraham y dice, este es el que voy a amar. 2, está Harán, que es ¿cómo se llama? El hijo de otro, el hermano de Abraham, que se muere. Esta es la disposición de Dios en la vida de esta familia. Hay un tercero, Nacor, que el texto dice que se queda en Ur de los Caldeos. Y esto es la decisión sin Dios, o sea, yo me voy a quedar aquí. Luego está Taré, que es el papá de Abraham y es la desviación de lo que Dios ha dicho. Porque el que tome iniciativa y que lo lleve a Abraham, lo que él debió tomar, lo hace que cuando llega a Harán, Taré dice, no, aquí nos vamos a quedar. Y lo curioso del caso es que Abraham le hace caso y se queda ahí, en Harán. Pero Dios no lo había llamado a ir a Harán, lo había llamado a ir a Canaán. Y es hasta que cuando se muere su papá, que Dios le dice, salite. Y uno se pregunta por qué Abraham no le dice al papá, perdóname, pero el llamado es mío. Y yo voy para Canaán, si te quedas en Harán, quédate, pero yo me tengo que ir. No, Abraham quizás entendió que como buen hijo, la obediencia ciega a su padre y a su madre está antes que la obediencia a su Padre Celestial.
Y ese es un grave error, porque muchos padres cometen esa decisión de imponerles aún los criterios y todo cuando ellos tienen un llamado especial y ellos, porque son mi papá y mi mamá, les debo respeto y debo hacerlo porque ellos me han dado la vida, pero no son ellos los que les dieron la vida. Quien les dio la vida fue Dios. Y cuando Dios está y hace una invitación y un llamado a la persona para que haga algo, y esa persona deja de hacerlo por amor a sus papás, entonces hace desamor a Dios. Por eso el mandamiento dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y con todo el corazón, y sobre todas las cosas implica todos. Dios no tiene rivales de amor. Cuando hay que elegir entre amar a Dios y amar a un padre, a una madre, en términos de obediencia a Dios, si yo amo a mi padre y a mi madre antes que a Dios, estoy cometiendo idolatría y estoy haciendo algo malo en mi vida porque estoy atrasando lo que Dios quiere para mí. Y eso puede ocurrir lo mismo con un hijo, puede ocurrir lo mismo con un esposo, con una esposa, con alguien por el estilo. Ahora, veamos qué son las diferencias que uno puede ver en cuanto a cómo reaccionamos con Dios. Primero, encontramos a Abraham. Esta es la designación soberana de Dios. Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿sí? Yo te llamo a eso. Y es bien importante entender una cosa. Hay gente que, ¿cómo se llama? Ve una crisis en el versículo 32 donde dice que Taré murió a los 205 años de edad y Abraham tendría quizás, Taré dice en el versículo 26 que tuvo a los 3 Abraham, a los hijos a los 70 años. Y hay una discrepancia de edades ahí para saber cuánto tiempo se quedaron en Harán y obstaculizaron el tiempo para irse allá. Pero hay una cosa bien importante. Cuando dice el versículo 26 que Taré tenía 70 años y había nacido sus hijos Abraham, Nacor y Harán, no dice que los tuvo a los 70 años. Cuando ya había tenido 70 años, habían nacido. Y el orden ahí de Abraham, Nacor y Harán no necesariamente es el orden genealógico, cronológico, sino que la Biblia muchas veces lo que hace es poner el orden de importancia teológica del personaje que va a ser más importante y responsable. Probablemente Abraham no fue el primer hijo. De hecho, lo que se puede ver es que fue Harán y Nacor los primeros hijos y Abraham fue el último. Entonces implica que ha habido toda una distanciación de edades en el pasaje. Pero Dios llama a Abraham y cuando uno se da cuenta de la designación de Dios, uno se pregunta, ¿qué es una designación en la vida de personas? Es la decisión soberana de Dios, mis hermanos, de escoger a una persona para una misión particular. Miren, Abraham no se postuló para convertirse en padre de las naciones, no buscó el título de patriarca, no organizó una campaña para alcanzar notoriedad espiritual, simplemente Dios le llamó por gracia, y no solamente eso, sino que la iniciativa no nació en Abraham, sino que nació en Dios. Antes de que Abraham buscara o comenzara a buscar la tierra, Dios ya había comenzado a buscar a Abraham. Y antes de que Abraham supiera hacia dónde ir, Dios ya sabía qué quería hacer con él. Miren, la voluntad de Dios comienza con su elección, no con nuestra ambición. El verdadero llamado no nace de la necesidad de ser visto, no nace de la comparación, no nace de querer ocupar la posición de otro, nace cuando Dios pone una convicción profunda sobre una persona y le encomienda una responsabilidad. Eso significa entonces que Dios designa en nuestras vidas eso. Quizás uno se pregunte, ¿por qué Dios me puso en esta familia? Es la designación de Dios.
¿Por qué me llamó en esta etapa? La designación de Dios. ¿Por qué me entrega esta responsabilidad? ¿Por qué tengo que servir en un lugar tan difícil? La designación de Dios no siempre viene acompañada de explicaciones completas. Simple y sencillamente Dios dice, yo te quiero a vos. Y miren, hermanos, cuando Dios le pone el ojo a uno, olvídense, ya no se lo puede quitar de encima. Una vez que Dios te ha señalado y ha dicho, esta persona la quiero que haga esto, es imposible que nosotros rechacemos eso porque Dios va a llevar a cumplir eso. Y el problema es que mucha gente anda buscando grandeza. Esta semana un pastor de República Dominicana dijo una frase que me ha quedado bien marcada y realmente sí me quedó marcada. Él dijo, miren, yo prefiero ser alguien pequeño de algo grandioso. Prefiero ser una parte pequeña de algo grande que ser algo grande de una parte pequeña. Y me puse a pensar qué interesante, ¿verdad? Porque es cierto. A veces creemos que porque es grande, pues el impacto que estoy haciendo es tan chiquito. Y a veces ser tan pequeño, pero soy algo grandioso. Dios está usando muchas cosas. Y muchas veces queremos ser parte de algo grande, pero no estamos impactando. Y Abraham es el hombre designado. Todo lo que nosotros estamos haciendo deberíamos entender si Dios está designando eso para nuestras vidas. Y es bien importante entender que no necesariamente tiene que ver en esta situación de que si son jóvenes o viejos, porque hay una designación hasta el final de nuestras vidas que debe ser cumplida hasta cuando estemos en eso. La segunda cosa que uno mira en ese mover que Dios quiere en mi vida es, mira, yo te llamo. Mi disposición es que tú tienes que hacer esto es lo que te he llamado. Y no tiene que ver necesariamente con asuntos de la iglesia, ir a la iglesia, ser predicador, ser misionero. Tiene que ver con todas las ocasiones y con todo lo que hacemos. Si estamos haciendo lo que estamos haciendo porque Dios nos llamó a hacerlo, estamos en la jugada. Y eso es bien importante. La segunda tiene que ver con la disposición de Dios. Dice el pasaje, y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Aquí hay una cosa importante, porque en medio de la situación lo que encontramos es una muerte. Y una muerte antes que su padre. El texto o la expresión hebrea comunica que murió en presencia de su padre, es decir, mientras Taré todavía vivía y contemplaba su pérdida. La muerte de Harán altera la situación emocional de la casa, pero también altera el orden esperado de la vida. Y la disposición de Dios es bien interesante porque muchas veces no comprendemos qué Dios dispone. Debemos usar esa palabra disposición con reverencia. No significa que comprendamos todas las razones de Dios. No significa que debamos atribuir directamente cada tragedia a un castigo divino. Tampoco significa que el dolor deje de ser dolor porque Dios sea soberano. Significa que existen acontecimientos que escapan completamente a nuestro control. Y a mí me llama la atención esto. ¿Saben por qué? Porque, hermanos, miren, en el llamado de Dios a nuestras vidas, en la designación de Dios a mi vida, de repente Dios va a tener que hacer morir cosas que nos van a doler y nos van a desaparecer y nos van a dejar un vacío. Dios va a hacer eso. Y uno no entiende por qué, pero muchas veces, simple y sencillamente, la disposición de Dios de que Harán muera implica que de alguna manera Harán se iba a convertir más adelante en un obstáculo para el llamamiento completo de Abraham. Pero Dios tiene su soberana voluntad y dice, Harán, que para mí era el primogénito, simple y sencillamente debo quitarlo para generar en la vida de estas personas un vacío que simple y sencillamente lo busquen dentro de Dios. Y no solamente eso,
Dios tiene muchas veces en nuestras vidas que hacer morir cosas que son buenas, que son excelentes, pero que nos atan por ser buenas. Y Dios tiene que decirnos, voy a desaparecer esto, aunque les duela y aunque sientan que les estoy arrancando el alma, pero Aram no puede seguir en este proceso porque se convierte en alguien que puede obstaculizar este proceso. Y es bien interesante porque se van a dar cuenta qué dolor es el que pudo haber ocasionado, y hay personas que ante la ausencia de un ser querido que muere repentinamente y que simple y sencillamente no se entiende, uno se da cuenta la forma en que ese ser querido más adelante sus repercusiones en nuestras vidas se manifiestan, incluso ya no estando sus recuerdos y sus manifestaciones en nuestra mente, nos pueden hacer incluso o acercarnos a Dios o alejarnos de Dios, porque muchas veces este tipo de acontecimientos jamás hay respuestas. No, Dios no dice por qué ni para qué, simple y sencillamente es su disposición y está haciendo eso. Ahora, este hombre cambió, la muerte de Aram cambió la familia, dejó a Lot sin su papá. Y eso es bien importante entenderlo porque produjo dolor en Taré, pero también iba a introducir nuevas responsabilidades a Abraham. Y eso es bien importante. Hay personas que se sienten culpables por continuar viviendo después de una pérdida, pero la verdad es que Dios siempre y sencillamente siempre tiene una ayuda para nosotros. Quizás en tu familia también tienen un Aram, alguien que Dios va a quitar demasiado temprano, un hijo que se fue, un matrimonio que terminó, una oportunidad perdida, un proyecto que no sobrevivió, una enfermedad que cambió toda la dinámica del hogar. No debemos minimizar la herida. La Biblia no esconde la muerte de Aram, la coloca dentro de la historia. Dios no nos exige fingir que nada ocurrió, pero tampoco desea que la pérdida sea la última palabra. La iglesia debe aprender, hermanos, a acompañar sin explicar apresuradamente. Y creo que lo que termina para nosotros no significa necesariamente que el propósito de Dios haya terminado. Lo que Dios nos quita o hace morir o lo hace a un lado y lo destruye, no significa que el propósito de Dios haya terminado. Está la disposición, la designación de Dios con Abraham, la disposición de Dios de quitar algo que realmente no debería estar porque va a fallar. Y tercero, encontramos a Nacor. Y Nacor tiene la decisión, simple y sencillamente obviando a Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes leen en el versículo 31 dice que se fue con su hijo Abraham y su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Pero Nacor está vivo. Y la historia de Nacor es que se quedó en Babilonia, en Ur de los Caldeos. Se casa con Milca, forma su hogar, pero cuando describe su salida, su nombre ya no aparece entre los viajeros. Taré tomó a Abraham, a Sarai y todo, pero Nacor se quedó ahí. Y yo puedo ver a este hijo diciendo, el papá, yo no quiero participar de eso. Simple y sencillamente, yo me voy a quedar aquí, ya hice mi vida, tengo mi matrimonio y todo lo demás. ¿Y qué hace Dios? ¿Y qué hace la gente? Le respeta su decisión. La va a regar, ¿por qué? Porque se va a perder las grandes bendiciones que van a ver allá. Pero él quiere y dice, mire, yo realmente quiero vivir una vida normal, eso de andar de peregrino y de viajero y misionero, buscando a Dios y todo. No, ya tengo mi casa, tengo mis bienes, tengo mi esposa, mis hijos, estoy bien, aquí estoy tranquilo y no hay ningún problema. Entonces la decisión de él es quedarse. ¿Me quedo atrás? Simplemente no, gracias. Para mí eso no es así. Y así ocurre. En nuestras familias y en la iglesia misma hay decisiones de muchos hermanos que dicen, no, mi culto, pero esas cosas de andar para arriba, no, ya, yo ya estoy aquí bien tranquilo y todo.
Y Dios dice, bueno, si te querés quedar rezagado, quédate rezagado. Quédate en tu comodidad, quédate en tu profesión, quédate en lo que estás ganando, lo que estás haciendo. Si querés quedarte, quédate. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie a buscar realmente la voluntad de Dios, porque Dios es un caballero. Y Nacor dice, gracias, yo aquí me quedo. No quiero madurar, no quiero salir, no quiero hacer absolutamente nada de eso. Y qué triste es ver mucha gente en la iglesia que simple y sencillamente hace su historia. La historia de no moverse, de no movilizarse a ver las grandezas y las bendiciones que Dios tiene por delante para un caminar por fe. Prefieren quedarse en su Ur de los Caldeos, en su ciudad bonita, en su urbanidad, en la urbe donde son felices, donde están realizados, donde son reconocidos profesionalmente, donde tienen todas las bendiciones y todas las cosas por el estilo. Y que sí, Dios está ahí, se está moviendo, pero yo, gracias. Mi vida no es la de un fanático religioso que anda para arriba y para abajo. Está bien con ir a la iglesia, está bien con tener algún tipo de ministerio, pero eso de complicarme un llamado y andar para arriba, para mí no es eso. Y ustedes se darán cuenta que la iglesia está llena de personas así. Vienen, oyen, están tranquilas y todas, y viven como Nacor. Sus familiares van hacia adelante avanzando espiritualmente y se quedan ahí. Y yo veo que, pues, tanto Abraham como Taré dicen, pues, si te quieres quedar, quédate, vos. ¿Sí? Si ese es tu deseo, ahí quédate. Y que Dios trate con vos. Porque más adelante van a ver la historia de Nacor, tiene varias interesantes situaciones. Porque simple y sencillamente, mira hermano, si no se mueve donde Dios está moviendo, simple y sencillamente usted está chiflando en la toma. Y no va a ver la grandeza que Dios tiene para la vida suya y de sus hijos. Ahora, la cuarta cosa está Taré. Primero está la disposición de Dios. Segundo está la designación de Dios. Y tercero está la decisión. La decisión de Dios, ¿no? No es, para mí no es. Pero la cuarta cosa está la desviación. Porque uno se da cuenta que dice que Taré se va y dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Aquí hay una cosa bien interesante, ¿saben por qué? Hay dos cosas que me llaman la atención. Número uno, el hecho de que sea Taré el patriarca que diga, vamos, salgamos, emigremos y nos vamos para Canaán, ¿sí? Uno, la osadía de tomar la decisión, de tomar la iniciativa de un llamado que le pertenecía a Abraham. Y dos, la osadía de designar el lugar a donde iba a ir, porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Nunca le dijo todavía que era Canaán y todo. Y Taré, de alguna manera, está diciendo, Canaán es una... Y ve ese llamado como una oportunidad de progreso, no tanto como un destino espiritual. ¿Me entienden? Y hay mucha gente que simple y sencillamente ven lo que Dios nos da, no como un llamado, sino como algo que nos hace progresar, nos hace reconocer y tener cosas. Y Él dice, miren, agarren todas sus chivas y nos vamos para Canaán. Y se lleva a Lot, porque Harán, su papá, ya había muerto, y se lo lleva. Y dice que agarra a Sara y se lleva a Lot, se lleva a Abraham y se va a él. Y cuando van en camino, llegan a la ciudad de Harán. Y cuando llegan a Harán, dice el pasaje que simple y sencillamente Taré dijo, no, miren, aquí está bonito, quedémonos aquí. O sea, ya llegamos al gran sueño americano, quedémonos aquí. Está bonito, ¿sí?
¿Y saben qué es lo más que me impresiona? ¿Por qué? Y yo dije, ¿por qué este Taré escoge a Aram como lugar de habitación? Y para mí creo que hay una vinculación emocional, porque su hijo se llamaba como Aram. Es como que alguien de ustedes, qué sé yo, se le muera un hijo que se llame Eduardo y llegue a un país que se llama la ciudad de Eduardo. Para él la vinculación era esta. O sea, esta ciudad lleva el nombre de mi hijo. Y decide quedarse ahí. Ahora, yo miro aquí que yo no creo que Taré fuera malintencionado. Tampoco que estuviera muy consciente del llamado de Abraham. Pero lo que sí es que él no había recibido personalmente la designación. Ahora, miren, cuando otra persona toma el control de lo que Dios quiere hacer en su vida y de su vida y deje que tome el control, usted está cometiendo un serio error, porque el que nos dejen controlar nos estarán llevando a lugares donde no debemos estar, no deberíamos estar, ni tendríamos ni queríamos estar. Pero si a mí otra persona, por su carácter, por sus decisiones, por su forma de actuar, por sus presiones, me toma el control y me hace desviarme de donde Dios quiere que vaya, estoy teniendo un grave problema. Por mucho que el que tome el control sea mi pariente, por mucho que el que tome el control sea alguien que amo, y por mucho que el que tome el control sea alguien que yo pueda pensar que me da lástima dejarlo solo, si yo dejo que me manipulen de esa forma, yo me voy a desviar del plan y el proyecto de Dios. Yo he conocido infinidad de hombres y mujeres de Dios que estaban comprometidos e iban hacia un llamado y se juntaron con parejas, ya sea hombres y mujeres, que esas parejas, por el amor a esas mujeres y por el amor a esos hombres, los desviaron de lo que Dios tenía destinado para ellos. Y terminaron haciendo lo que otras personas quisieron. He visto muchas personas que han decidido, o sea, que dicen un llamado de Dios y sus padres les han interrumpido ese llamado diciéndoles que no, que mejor se metan a hacer esto, que estudien esto, que hagan aquello, que hagan lo otro, y detienen todo eso porque simple y sencillamente no han entendido emotivamente que Dios tiene un llamado para esas personas. El único que tiene que controlar la vida de uno es Dios, hermanos. Bueno, Dios ni siquiera la controla, la supervisa. Pero si yo dejo que otro emocionalmente me controle, estoy perdido. Me desvío de las cosas que Dios quiere para mi vida. Miren, hermanos, si una de las cosas que he aprendido en los últimos años es que usted le debe únicamente su lealtad, su amor y su entrega total a Dios. Ningún ser humano merece eso. ¿Sí? Ningún ser humano, porque si se hacen esas tres cosas, ese ser humano se convierte en su Dios y usted es un idólatra. ¿Sí? Simple y sencillamente, ¿sí? Y si hay una cosa que he descubierto, mis hermanos, es todo ser humano nos falla, todo ser humano va a cometer injusticias hacia nosotros, y cuando nosotros vemos que hemos idealizado a ese ser humano y ese ser humano se convierte en una persona que te daña, que te destruye, te menosprecia o te repudia, entonces la crisis viene. ¿Por qué? Porque tu devoción total hacia esa persona se viene hacia abajo. Y hay gente que hasta por eso se mata o tienen grandes decepciones amorosas, cuando simple y sencillamente el único que debe sostenernos en amor y que nunca nos va a fallar es Dios. Si toda mi pasión y mi devoción está dedicada a un ser humano, entonces tengo un problema. Cuando ese ser humano me falle, me voy a venir hacia abajo. Por eso es tan importante mi vinculación con Dios,
porque si Dios está conmigo, ¿quién contra usted? Nadie, simple y sencillamente nadie. ¿Quién lo controla a usted? O sea, ¿qué emoción es el que le está haciendo desviarse de lo que realmente Dios tenía para su vida en un momento determinado? Ahora, Abraham tiene que esperar a que su papá se muera para poderse mover. ¿Y saben qué es lo más interesante del caso? Que me da la impresión que durante estuvieron en Harán y estuvieron bajo las enaguas del papá, Dios ya no le habló a Abraham. Porque él ya le había dicho, salite de ahí, te vas. ¿Para qué le va a repetir a alguien que no le quiere obedecer? O sea, ¿para qué? ¿Para qué le dice, Señor, decime algo? Dice, si ya te dije y lo que te dije no lo has hecho, entonces, ¿qué más querés? ¿Para qué voy a estar hablando con alguien que le he dicho algo que tiene que hacer y no lo hace? Es perder el tiempo. La idea es que aparentemente Abraham se quedó allí por lo menos 10 o 15 años estancado y desviado de lo que Dios quería que él pudiera hacer. Y al final, simple y sencillamente tiene que esperar a que el momento en que debía asumir personalmente. Y la desviación es bien interesante porque, miren, de repente ni nos damos cuenta cuando ya nos vamos desviando, fíjense. Miren, a mí me ha pasado, yo soy a veces, soy muy, ¿cómo le diría? Muy baboso quizás. A veces cuando he ido manejando, una vez iba manejando y la alfombra estaba torcida de mis pies. Y entonces iba manejando en la carretera y me iba molestando y no la podía ver. Entonces solo me agaché un momentito así para enderezarla y ya me había desviado de la calle. Y yo no moví el volante. Es que mire, media vez usted quite la vista del objetivo, ni cuenta sea, ni cuando ya usted mira que el carro va por otro lado. Y así pasa en nuestra vida. O sea, de repente, si vamos viendo y todo, y de repente ya, bueno, y al final la desviada es que hay que ir a chocar a otro lado. ¿Sí? Y nos desviamos de lo que realmente Dios quería para nuestras vidas, porque la desviación es tan sutil que ni nos damos cuenta. Ya terminamos peleando por otras cosas, haciendo otras cosas que no deberíamos, nos ponemos a hacer unas cosas que simplemente no valen la pena y ya no estamos haciendo lo que realmente Dios quería que hicieran nuestras vidas. Y a veces lo que hacemos es sobrevivir y esperar el momento en que muramos. Algunos se murieron ya, pero no los han enterrado todavía. ¿Por qué? Porque se alejaron de eso. Ahora hay una última, y me encanta esto. ¿Saben cuál es la última? Es Sarai. Sarai es la mujer que no tiene opinión en este momento aquí, ¿sí? Es una mujer a la que le dicen, venite, te vas conmigo, porque vamos para allá. Sarai será el potencial silencioso que Dios te va a dar y que va a servir de bendición, pero que en el momento ahora no lo valoras, porque no tiene opinión ni se ve. Pero Sarai, más adelante, es la mujer con la que Abraham va a ser patriarca. ¿Sí? Y esto tiene que ver la distinción de esta mujer. ¿Y saben por qué? Primero, porque Sarai aquí en el pasaje dice que era estéril. ¿Sí? ¿Me entienden? Ahora, si Dios me dice a mí, mira, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y más adelante le dice, te voy a hacer padre de muchas naciones. Y voy acarreando a una mujer que es estéril. Lo más lógico que una persona puede pensar es, pero entonces cambiarme a la mujer, porque esta mujer no me va a dar hijos, ¿sí? Y de hecho más adelante lo hicieron, pues, y salió de ella, ni siquiera de Abraham, ¿sí? Cambiámosla porque no la voy a ver que sea la mujer. Pero Sarai se convierte en aquella mujer que va al llamado, que acompaña a su esposo porque entiende
que ese llamado también le involucra a ella. Y que en un momento determinado Dios va a hacer algo milagroso en la vida de ellos. Y es que cuando ustedes miran la historia de Abraham y Sara, es bien interesante cómo se manejan como pareja, ¿no? O sea, es chistosa a veces, pues, porque Abraham va a entrar a la tierra de Egipto y a la tierra de los paganos y el tipo dice, no, hombre, aquí me pueden matar. Y el texto comienza diciendo, y vio a Abraham que su mujer era hermosa. O sea, la idea es que Abraham va con ella y se le queda viendo y dice, mira, la verdad que vos no estás tan fea todavía. Ya. Y si entro aquí con los egipcios, te van a quererme matar por vos. O sea, es la historia del plan patriarcal. No estás tan fea, vos. Y entonces mejor decir que sos mi media hermana, porque si no así la hacemos. Pero Sara es esa mujer que es una parte pequeña de una cosa tan grande. Porque al final Sara será llamada la princesa y será llamada la madre de todo. Y hermanos, a veces uno puede decir, no, sí, yo no, muchas cosas. Además, yo tengo esterilidad espiritual, esterilidad emocional. Pero Dios hace que lo que parece una limitación puede ser el escenario escogido por Dios para revelar su poder y ser algo grandioso. ¿Sí? ¿Me entienden? No menospreciemos a los silenciosos. No menospreciemos a aquellos que, digamos, y veamos, no creo que pueda hacer mayor cosa. Porque de ahí va a salir la bendición. Y tenemos el problema de que nosotros le estamos pidiendo a Dios que nos dé y que nos ayude y que nos muestre grandes cosas, y Dios puede estarnos mandando algo sencillo, silencioso, incluso que nosotros lo menospreciemos porque parece que no tiene utilidad, pero que de esa utilidad y inutilidad Dios va a hacer un milagro para que nos ayude en nuestra vida. Por eso es tan importante, hermano, nunca menospreciar las pequeñas cosas de Dios y las situaciones que parecen imposibles, pero que Dios va a sacar la bendición de ahí. Y Dios puede hacerlo de esa forma. Así es que, hermanos, tenemos que pensar en nuestra vida. Ahora, 5 miembros, 5 respuestas. En una misma familia encontramos 5 maneras de relacionarnos con Dios. Abraham en la designación fue escogido para una responsabilidad específica. La pregunta es, ¿estoy aceptando la asignación que Dios me entregó? Harán disposición. Su muerte representa las circunstancias dolorosas que no podemos controlar. La pregunta es, ¿permitiré que una pérdida se convierta en el final de toda mi historia? Nacor, la decisión, permaneció en Ur mientras los demás salieron. La pregunta es, ¿qué comodidad me está impidiendo avanzar en lo que Dios quiere? Taré habla de la desviación. Comenzó el viaje correcto, pero se instaló antes del destino. La pregunta es, ¿en qué lugar intermedio he dejado de caminar? Porque he confundido instalación con destino. El destino que llevamos es hasta el final. Nadie nos llama a estarnos instalando. Y Sarai, la distinción. ¿Por qué? Parecía débil, pasiva, estéril, pero era indispensable para la promesa. La pregunta es esto: ¿estoy despreciando algo que Dios todavía quiere utilizar en mi vida? Tenemos que recordar que Dios va a bendecirnos y entender que nadie puede quitarnos la asignación que entregué. Dios les dice, asume responsablemente la designación que te entregué. Y algunos podrán ser como Harán, perderse. Una tragedia nos ha dejado paralizados. Algunos como Nacor han escuchado suficientes mensajes, conocen el camino, pero siguen en Ur. Y Dios quiere proponernos obediencia, pero al final todos tenemos una designación de Dios, mis hermanos. Si hacemos menos que eso, no vamos a ser felices, ni vamos a cumplir lo que Dios quiere. Vamos a orar.
Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a vivir, Señor, de acuerdo a tu llamado y a lo que nos has dado, a que no nos desviemos, a que no tengamos ninguna cosa que nos haga quitar la vista de ti, Señor. Padre, te doy gracias por mis hermanos. Te pido también que les ayudes a evaluar qué decisiones están tomando. Bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.